Armonizando tu ser con la palabra de Dios, leída de la Biblia latinoamericana en el Nuevo Testamento del libro Primera de Corintios, desde el capítulo 7 en adelante. Así dice la palabra. Ustedes me han escrito sobre varios puntos. Es algo excelente que un hombre no toque mujer alguna, pero no ignoren la exigencia del sexo. Por eso que cada hombre tenga su esposa y cada mujer su marido. El marido cumpla con sus deberes de esposo y lo mismo la esposa. La esposa no dispone de su cuerpo sino el marido. Igualmente el marido no dispone de su cuerpo sino la esposa. No se nieguen ese derecho el uno al otro, a no ser que los decidan juntos y por cierto tiempo, con el fin de dedicarse más a la oración. Después vuelvan a estar juntos, no sea que caiga en la trampa de Satanás por no saberse dominar. Lo que les digo es a modo de consejo, no estoy dando órdenes. Me gustaría que todos fueran como yo, pero cada uno recibe de Dios su propia gracia, uno de una manera y otro de otra. A los solteros y a las viudas le digo que estarían bien como se quedaran como yo. Pero si no logran contenerse, que se casen, pues más vale casarse que estar quemándose por dentro. En cuanto a los casados, le doy esta orden, que no es mía sino del Señor, que la mujer no se separe de su marido, y si se ha de separar de él, que no se vuelva a casar o que haga las paces con su marido, y que tampoco el marido despida a su mujer. A los demás les digo, como cosa mía y no del Señor, si algún hermano tiene una esposa que no es creyente, pero acepta vivir con él, que no la despida. Del mismo modo, si una mujer tiene un esposo que no es creyente, pero acepta vivir con ella, que no se divorcie, pues el esposo no creyente es santificado mediante su esposa y la esposa no creyente es santificada mediante su marido cristiano. De no ser así, también sus hijos estarían lejos de Dios, mientras que en realidad ya han sido consagrados. Si el esposo o la esposa no creyente se quiere separar, que se separe. En este caso, el esposo o la esposa creyente no estará esclavizado, pues el Señor nos ha llamado a vivir en paz. ¿Estás segura tu mujer de que va a salvar a tu esposo? ¿Y tu marido está seguro de que podrá salvar a tu esposa? Fuera de este caso, que cada uno siga en la condición en que lo puso el Señor, en la situación en que lo encontró la llamada de Dios. Esta es la regla que doy en todas las iglesias. ¿Estaba circuncidado cuando fuiste llamado? No disimule. ¿No era judío? No debes circuncidarte por el hecho de haber sido llamado, porque lo que importa no es el haber sido circuncidado o no, sino el observar los mandamientos de Dios. De cada uno, pues que cada uno permanezca en la situación en que estaba cuando fue llamado.
¿La llamada de Dios te alcanzó siendo esclavo? No te preocupes, pero si puede conseguir la libertad, no deje pasar esa oportunidad. El que recibió la llamada del Señor siendo esclavo es un cooperador libre del Señor. Y el que fue llamado siendo libre se hace esclavo de Cristo. Ustedes han sido comprados a un precio muy alto. No se hagan esclavos de otros hombres. Por lo tanto, hermanos, que cada uno viva para Dios en el mismo estado en que se encontraba al ser llamado. Respecto a lo que se mantiene vírgenes, no tengo mandato alguno del Señor, pero los consejos que les doy son los de un hombre a quien el Señor en su bondad ha hecho digno de crédito. Yo pienso que esa es una decisión buena en vista de las dificultades presentes. Creo que es bueno vivir así. ¿Tiene obligaciones con una mujer? No intente liberarte. ¿No tiene obligaciones con una mujer? No busque esposa. Si te casa, no comete pecado. Y tampoco comete pecado la joven que se casa, pero la condición humana le traerá conflicto que yo no quisiera para ustedes. Esto quiero decirle, hermano, el tiempo se ha acortado. En adelante, los que tienen esposa deben vivir como si no la tuvieran. Los que lloran como si no lloraran. Los que están alegres como si no lo estuvieran. Los que compran como si no hubiera adquirido nada. Y los que gozan la vida presente como si no la gozaran. Piensen que todo lo actual está pasando. Yo quisiera verlos libres de preocupaciones. El que no se ha casado se preocupa de las cosas del Señor y de cómo agradarle. No así el que se ha casado, pues se preocupa de las cosas del mundo y de cómo agradar a su esposa y está dividido. De igual manera, la mujer soltera y la mujer sin casar se preocupan del servicio del Señor y de ser santa en su cuerpo y en su espíritu, mientras que la casada se preocupan de las cosas del mundo y de agradar a su esposo. Al decirle esto, no quiero ponerle trampas, se lo digo para su bien, con mira a una vida más noble en la que estén enteramente unidos al Señor. Alguien puede sentirse incómodo respecto a su novia que es todavía virgen y está ya entrando en años. Si piensa que es mejor casarse, haga lo que le parezca, pues no comete pecado. Que se casen, pero que puede ser que otro se mantenga firme y decida con toda libertad y con mucha lucidez que su novia se conserve virgen. Esta obra mejor. Así que el que se casa con la joven que mantenía virgen obra bien, y el que no se casa obra mejor. La mujer está ligada a su marido mientras éste vive, pero si se muere queda libre y puede casarse con quien desee, siempre que sea un matrimonio cristiano. De todo modo será más feliz si permanece sin casarse. Este es mi consejo y creo que yo también tengo el Espíritu de Dios. Hablemos de la carne sacrificada a los ídolos. Todo, por supuesto, hemos alcanzado el saber, pero el saber infla al hombre.
mientras que el amor edifica. El que cree que sabe algo es que no sabe todavía, que es conocer. Pero si uno ama a Dios, este ha sido conocido por Dios. Entonces, ¿se puede comer carne sacrificada a los ídolos? Sabemos que un ídolo no es nada en realidad y que no hay más Dios que el único. Ciertamente la gente habla de dioses en el cielo o en la tierra, y en este sentido hay muchos dioses y señores. Pero para nosotros hay un solo Dios, el Padre. Todo viene de Él y nosotros vamos hacia Él. Y hay un solo Señor, Cristo Jesús. Todos dependen de Él y de Él dependemos nosotros. Pero no todos tienen este conocimiento. Algunos estaban tan acostumbrados hasta hace poco que para ello comer lo que se ofrecía a los ídolos es como sacrificar al ídolo y con esto manchar su conciencia poco formada. Ciertamente no es un alimento el que nos hará agradable a Dios. De comerlo no será grande el provecho y de no comer no nos faltará. Cuídense pues de que su derecho no hagan caer a los débiles. Si uno de ellos te ve a ti con tu buen conocimiento sentado a la mesa de un salón del templo, su conciencia poco formada se dejará arrastrar y comerá también él esa carne. Y así el débil, ese hermano por quien Cristo murió, se pierde a causa de tu saber. Cuando ustedes ofenden a sus hermanos, hiriendo la conciencia que son todavía débiles, pecan contra el mismo Cristo. Por lo tanto, si algún alimento ha de llevar al pecado a mi hermano, mejor no como nunca más carne para no hacer caer a mi hermano. ¿No soy yo acaso libre? ¿No soy yo un apóstol? Y un apóstol que ha visto a Jesús, nuestro Señor, y ¿no son ustedes mi obra en el Señor? Aunque otros no me reconozcan como apóstol, para ustedes lo soy. Y ustedes son en el Señor la prueba de que hago obra de apóstol. Escuchen pues lo que replico a quien me critican. ¿No tenemos acaso derecho a no tener? ¿Tenemos acaso derecho a no de comer o de beber? ¿No tenemos derecho de comer o de beber? ¿No tenemos derecho a que nos acompañen en nuestros viajes algunas mujeres hermanas como hacen los demás apóstoles y los hermanos del Señor y el mismo Cefas? Solamente a Bernabé y a mí nos negarán el derecho o no a no trabajar. ¿Qué soldado va a la guerra a sus propias expensas? ¿Quién planta una viña y no come de sus frutos? ¿Quién cuida oveja y no se alimenta con la leche del rebaño? Esto que les recuerdo no son solamente costumbres del mundo, pues la ley dice lo mismo. En efecto, en la ley de Moisés está escrito: no ponga bozal al buey que trilla. ¿Creen que Dios se preocupa de los bueyes?
No, eso ha sido escrito para nosotros. A nosotros se refiere la escritura cuando dice que el labrador espera algo de su trabajo y que el que trilla tendrá parte en la cosecha. Si nosotros hemos sembrado en ustedes riquezas espirituales, serán mucho que cosechemos entre ustedes algunas cosas de este mundo. Si otros compartieron lo que ustedes tienen, con mayor razón lo podíamos hacer nosotros, pero no hicimos uso de este derecho y lo soportamos todo para no crear obstáculo al Evangelio de Cristo. ¿No saben que los que trabajan en el servicio sagrado son mantenidos por el templo y los que sirven al altar reciben su parte de lo que ha sido ofrecido sobre el altar? El Señor ha ordenado de igual manera que los que anuncian el Evangelio vivan del Evangelio, pero yo no he hecho uso de tales derechos, ni tampoco le escribo ahora para reclamarles nada. Antes morir. Eso es para mí una gloria que nadie me podrá quitar. Pues, ¿cómo podría alardear de que anuncio el Evangelio? Estoy obligado a hacerlo y pobre de mí si no proclamo el Evangelio. Si lo hiciera por decisión propia, podría esperar recompensa, pero si fuera a pesar mío, no queda más que el cargo. Entonces, ¿cómo podré merecer alguna recompensa? Dando el Evangelio gratuitamente y sin hacer valer mi derecho de evangelizador. Asimismo, sintiéndome libre respecto a todo, me he hecho esclavo de todo con el fin de ganar a esa muchedumbre. Me he hecho judío con los judíos para ganar a los judíos. Estaban sometidos a la ley, pues yo también me sometí a la ley, aunque estoy libre de ella, con el fin de ganar a los que se someten a la ley. Con los que no estaban sujetos a la ley, me comporté como quien no tiene ley. En realidad no estoy sin ley con respecto a Dios, pues Cristo es mi ley. Pero yo quería ganar a los que eran ajenos a la ley. Compartí también los escrúpulos de los que tenían conciencia poco firme para ganar a los inseguros. Me he hecho todo para todo con el fin de salvar por todos los medios algunos. Y todo lo hago por el Evangelio, porque quiero tener también mi parte de él. No han aprendido nada en el estadio. Muchos corren, pero uno solo gana el premio. Corran pues de tal modo que lo consigan. En cualquier competición, los atletas se someten a una preparación muy rigurosa, y todo para lograr una corona que se marchita, mientras que la nuestra no se marchita. Así que no quiero correr sin preparación ni vocear dando golpe al aire. Castigo mi cuerpo y lo tengo bajo control, no sea que después de predicar a otro yo me vea eliminado. Les recordaré, hermano, lo que ocurrió a nuestro antepasado.
Todos estuvieron bajo la nube y todos atravesaron el mar. Todos recibieron ese bautismo de la nube y del mar, para que así fueran el pueblo de Dios. Y todos comieron del mismo alimento espiritual y bebieron la misma bebida espiritual. El agua brotaba de una roca espiritual que los seguía y la roca era Cristo. Sin embargo, la mayoría de ellos no agradaron a Dios y su cuerpo quedaron en el desierto. Todo esto sucedió para ejemplo nuestro, pues debemos guardarnos de los malos deseos que ellos tuvieron. No se hagan servidores de ídolos, igual que algunos de ellos, como dice la Escritura, el pueblo se sentó a comer y a beber y se levantaron para divertirse. No castigan en la prostitución, como muchos de ellos hicieron, y en un solo día cayeron muertos 23,000. No tememos al Señor como algunos de ellos lo tentaron y perecieron, mordidos por las serpientes. Tampoco se quejen contra Dios, como se quejaron muchos de ellos y fueron eliminados por el ángel exterminador. Todo esto que les sucedió era nuestra misma historia y fue escrito para instruir a lo que vendríamos en los últimos tiempos, es decir, a nosotros. Así pues, el que crea estar en pie, tenga cuidado de no caer. De hecho, ustedes todavía no han sufrido más que pruebas muy ordinarias, pero Dios es fiel y no permitirá que sean tentados por encima de sus fuerzas. En el momento de la tentación les dará fuerza para superarla. Por lo tanto, hermanos muy queridos, huyan del culto a los ídolos. Le hablo como a personas sensatas. Juzguen ustedes mismos lo que voy a decir. La copa de bendición que bendecimos no es comunión con la sangre de Cristo. Y el pan que partimos no es comunión con el cuerpo de Cristo. Así, siendo mucho formando un solo cuerpo, porque el pan es uno y todos participamos del mismo pan. Fíjense en los israelitas, para ello comer de la víctima es entrar en comunión con su altar. Con esto no quiero decir que la carne ofrecida a ídolos sea realmente consagrada o que el ídolo sea algo, pero los sacrificios de los paganos van ofrecidos a los demonios y no a Dios, y no quiero que ustedes entren en comunión con los demonios. No pueden beber al mismo tiempo de la copa del Señor y de la copa de los demonios, ni pueden tener parte en la mesa del Señor y en la mesa de los demonios. ¿Queremos provocar acaso los celos del Señor? ¿Seremos acaso más fuertes que Él? Todo está permitido, pero no todo me conviene. Todo está permitido, pero no todo me conviene. Todo está permitido, pero no todo me hace bien. Que cada uno piense no es así, no en sí mismo, sino en los demás. Coman
pues todo lo que se vende en el mercado sin plantearse problema de conciencia, pues del Señor es la tierra y todo lo que contiene. Si alguien que no comparte la fe los invita, vayan si quieren y coman de todo lo que les sirvan sin plantearse problema de conciencia. Pero si alguien le dice, esa es carne sacrificada a los ídolos, no coman, piensen en él que les advirtió y respeten su conciencia. He dicho su conciencia y no la tuya. ¿Será conveniente que yo haga uso de mi libertad para atraerme los reproches de otra conciencia? ¿Será correcto que yo me beneficie de los dones de Dios y le dé gracia si va a ser mal interpretado? Por lo tanto, ya coman, beban o hagan lo que sea, háganlo todo para gloria de Dios. No den escándalo ni a los judíos, ni a los griegos, ni a la iglesia de Dios. Hagan como yo, que no busco mi propio interés, sino el de los demás, es decir, su salvación, y me esfuerzo por complacer a todos. Si sigan mi ejemplo como yo sigo el de Cristo. Le alabo porque me son fieles en todo y conservan la tradición tal como yo se la he transmitido. Pero quiero recordarle que la cabeza de todo varón es Cristo y la cabeza de la mujer es el varón y la cabeza de Cristo es Dios. Si un varón ora o profetiza con la cabeza cubierta, deshonra su cabeza. En cambio, la mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta, falta el respeto a su cabeza. Sería igual si se cortase el pelo al raspé. ¿No quiere cubrirse el pelo? Que se lo corte al raspé. ¿Que le da vergüenza andar con el pelo corto al raspé? Pues que se ponga el velo. El varón no debe cubrirse la cabeza porque es imagen y reflejo de Dios, mientras que la mujer es reflejo del hombre. El varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Tampoco fue creado el varón con mira a la mujer, sino la mujer con mira al varón. La mujer, pues, debe llevar sobre la cabeza el signo de su dependencia. De lo contrario, ¿qué pensarían los ángeles? Bien, es verdad que en el Señor ya no se puede hablar del varón sin la mujer, ni de la mujer sin el varón. Pues si Dios ha formado a la mujer del varón, este a su vez hace de la mujer, y ambos vienen de Dios. Juzguen ustedes mismos. ¿Le parece decente que la mujer ore a Dios con la cabeza descubierta? El sentido común no enseña que es vergonzoso para el hombre hacerse un peinado, mientras que la mujer se siente orgullosa de su cabellera. Precisamente usa el peinado a modo de velo. De toda manera, si alguien desea discutir, sepa que esa no es nuestra costumbre, ni tampoco lo es en la iglesia de Dios. Siguiendo con mis advertencias, no lo puedo alabar por sus reuniones, pues son más para mal que para bien. En primer lugar, según me dicen, cuando se reúnen como iglesia, se notan divisiones entre ustedes, y en parte lo creo. Incluso tendrá que haber partido para que así se vea la claridad con quien se puede contar.
Ustedes pues se reúnen, pero ya no es comer de cena del Señor, pues cada uno empieza sin más a comer su propia comida, y mientras uno pasa hambre, el otro se embriaga. ¿No tienen su casa para comer y beber? ¿O es que desprecian a la iglesia de Dios y quieren avergonzar a los que no tienen nada? ¿Qué les diré? ¿Tendré que comprobarlo? En esto no. Yo he recibido del Señor lo que a mí le he transmitido. El Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan y después de dar gracia lo partió diciendo: esto es mi cuerpo que es entregado por ustedes, hagan esto en memoria mía. De igual manera, tomando la copa después de haber cenado, dijo: esta es la nueva alianza en mi sangre. Todas las veces que la beban, háganlo en memoria mía. Fíjense bien, cada vez que comen de este pan y beben de esta copa, están proclamando la muerte del Señor hasta que venga. Por tanto, el que come el pan o bebe la copa del Señor indignamente peca contra el cuerpo y la sangre del Señor. Cada uno pues examine su conciencia y luego podrá comer el pan y beber de su copa. El que come y bebe indignamente come y bebe su propia condenación por no reconocer el cuerpo. Y por esta razón varios de ustedes están enfermos y débiles, y algunos han muerto. Si no examinamos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Pero si el Señor nos juzga, corrige para que no seamos condenados con este mundo. En resumen, hermanos, cuando se reúnan para la cena, espérense unos a otros, y si alguien tiene hambre, que coma en su casa, pero no se reúnan para ponerse en mala situación. Los demás ya los dispondré cuando vaya. Hermanos, este evangelio de Corintio no es más que la enseñanza a las iglesias primitivas que en el Nuevo Testamento Pablo, predicador, todos los apóstoles tenían la responsabilidad de preparar y evangelizar, y se fueron formando las iglesias. Pero muchas de las iglesias primitivas salvajemente pues no entendían el mensaje salvístico de nuestro Señor Jesucristo, y hacían de las formaciones que le daban una manera de evadir el respeto, la obediencia y la disciplina enseñada para agradar a Dios, y ya lo hacían personalmente para su propio beneficio. Una serie de indisciplina llevó a que los apóstoles de aquellos tiempos lo corrigieran a través de escritos y cartas que les enviaban, mensajes que le mandaban, para que ellos, lo que formaban las iglesias primitivas, fueran formándose en una disciplina de obediencia a nuestro Padre y a nuestro Señor Jesucristo. Y por eso es que aquí el apóstol habla de cómo va a hacer correcta y agradable a nuestro Señor Jesucristo la manera en que nos comportamos en la iglesia. El apóstol Pablo, que fue el perseguidor de los judíos y que persiguió a Cristo y que tuvo un encuentro personal con Cristo, da un testimonio pero muy personal y evangelizador de la salvación, y él le enseña a las iglesias primitivas que la manera en que están llevando la cena del Señor, las reuniones comunitarias, no es la correcta. Nosotros estamos llamados a ser el ejemplo de Jesucristo y agradar a Dios Padre para honrar a Jesucristo, porque somos dirigidos por el Espíritu Santo. Entonces, cada uno de nosotros está en una vida
que si es conveniente mantenerse en ese estilo de vida, es razonable que lo haga. Y si no y quiere cambiar, pues cada uno de nosotros sabe que tiene una preparación personal y particular, una intimidad con Dios Padre y guiado de la mano de Jesús, que es el camino, la verdad y la vida. Nosotros tenemos una relación personal con el Señor Jesús y Él nos dirigirá y Él nos guiará. Pero nuestra vida y nuestra disciplina, nuestra formación debe siempre ser para edificar a las personas que están a nuestro lado. Nosotros debemos honrar a Dios en nuestro cuerpo, en nuestra mente, en nuestras actuaciones, en nuestro decir. Y si cada uno de nosotros tiene un estilo de vida diferente o tiene una forma física o es soltero o es casado, que esto no sirva para hacer daño a la gloria de Jesucristo, sino que sea para glorificar a Cristo, para honrar al Padre y con orgullo aceptar. Y lo que no estemos de acuerdo, debemos discutirlo en la intimidad con el Señor. Y si vamos a formar parte de una comunidad, como dice Pablo aquí en la iglesia primitiva, no comer como glotones sin pensar que el que está a nuestro lado no ha comido. Somos una comunidad, somos personas con mira a ayudar al prójimo, somos personas con mira a mejorar nuestra forma de ser y de actuar, y somos seres humanos incorrectos y pecadores que hemos sido llamados a ser santos, a ser salvos, a ser unión y amar al prójimo como nosotros mismos, a Dios por encima de todo, a respetar los ídolos, pero no meternos en ellos ni formar parte de ellos, pero no negarnos al saludo de un hermano que no esté en nuestra comunidad. Sí, Pablo lo está diciendo. Te invito a leer el libro de Corintios, a edificar y a aumentar tu conocimiento histórico y cronológico de lo que viene a ser el mensaje salvístico, de la evangelización y de la responsabilidad que tenemos cada uno de nosotros con la sociedad, con la iglesia y con la comunidad, y la primera comunidad en nuestro hogar.